Va a haber locro. Va a haber locro. Salud. Salud. Bueno, muy buenos días todos y feliz 25 de mayo. Hoy estamos de regreso en la cocina con mi papá, Daniel. Y vamos a estar cocinando un plato que muchos nos pidieron que preparemos para esta fecha. El 25 de mayo, el día que se come Locro. locro. Así que tenemos todos los ingredientes. No fue fácil encontrar algunos de estos ingredientes porque en Canadá no es algo que se consume mucho, pero en fin, pudimos conseguir Lo que hace falta. Lo que hace Sí, falta. sí. ¿Ya? Hemos conseguido los ingredientes y Ya. lo conseguimos en una tienda asiática. El maíz. Estamos hablando del maíz blanco. El maíz. Buscando maíz, vinimos al mercado chino a ver si tienen algo, suelen tener más variedad acá. Si no lo encontramos aquí, estamos medio fregaduchi porque sin el maíz no podemos hacer locro. Así que este es uno de los lugares donde supuestamente podrían tenerlo. Tienen muchos tipos de frijoles, pero no estamos viendo maíz hasta ahora, vamos a seguir buscando. Y esto le llaman maíz amarillo granulado. Ok. Okay, esta es una Estamos en la posibilidad. sección Vamos a hablar. correcta. Lentejas, más frijoles. Ya, de aquí vamos a salir con algo. Encontramos dos opciones. Algo que se llama corn grits, que sería el maíz blanco. O, si no, la bolsita chica, amarilla, que se llama hominy. Y alguien en los comentarios te dijo cómo encontrar este maíz aquí en Norteamérica. Nos dio el nombre. Me dio el nombre, corn grits o hominy corn. Lo escribimos Ok. en la listita. Corn grits y este es hominy corn. Hominy corn. Bueno, muchas gracias a esta Gente. persona. Va a haber locro, va a haber locro. Pero ahí lo tienen, Ahí existe está. en Norteamérica. Existe, lo conseguimos. Y ahora sabemos cómo se llama en inglés. Esto es corn grits. Bueno, tenemos todo ya listo para empezar. No va a ser fácil porque ustedes saben que el locro demora bastante, así que vamos a ir haciendo en etapas. Estamos más o menos vestidos un poquitito de acorde a lo que es Fiesta Patria. Todos los que están mirando, porque este lo van a estar mirando el 25 por la mañana. Feliz Día de la Patria, feliz 25 de mayo. Ojo que es un día para reflexionar mucho en la Argentina. Estamos listos, tenemos todos los ingredientes a mano y ahora solo falta ponerse a trabajar y vamos a ver si nos comemos un buen locrazo. Ok, comencemos. Antes que nada les queremos mostrar los ingredientes que vamos a utilizar para este locro. Y como siempre, cada uno lo hace a su gusto, así que hay recetas con más carne, menos carne. En fin, nosotros les vamos a mostrar lo que hemos comprado, cómo Sí. lo vamos a hacer. Vamos a hablar de la Exactamente. carne. Bueno, la carne tenemos. Esto es falda, tiene un poquito de hueso. Ahí lo ven el huesito. Son tiritas de carne. Carne de res. Esta salió 11,50 ese paquetito. Acá tenemos un pedazo de carne sólida, un pedazo de la pata de atrás, de la bola de lomo. Acá tenemos carne de cerdo. Esto es de la parte de la panza del animal. Le vamos a poner un chorizo picante. Portugués. Va a llevar va a llevar panceta ahumada, va a llevar salchicha tipo italiana, panceta, patitas de cerdo, ya están cortaditas, mondongo, el maíz blanco, los porotos, unos porotos bien suaves, esos parecen de manteca. Después tenemos zapallo, vamos a ponerle un poquito de ajo también. Camote. Batata. Batata. Le vamos a poner un poco de batata. Esto va a ser para la salsa picante después. Cebolla, cebollita de verdeo, un poco de morrón o pimiento rojo. Y después, bueno, los condimentos son aceite de avocado, aceite de palta, ¿cómo más lo llaman? Aguacate. Aguacate. Este es un producto que viene de México. Pimienta, sal, ají molido, chili, le llaman aquí, paprika, pimientos fuertes, pimienta negra. Eso es todo más que nada para la salsa picante al final. Tenemos nuestro vinito, no puede faltar, por supuesto. Pan baguette. Panes baguette y
Y bueno, estamos listos para empezar. Son las 11 menos 5 de la mañana. Bueno, explicamos qué día es hoy, ¿no? Todavía no es 25 de mayo, estamos filmando este video para Sí, el 25 de mayo, porque como queremos que salga el 25 a la mañana, si nos ponemos a hacer un locro el 25 mismo, nos vamos a demorar todo el día, se va a pasar el 25 mayo. Entonces lo que nosotros queremos es que salga el video el 25 bien tempranito, así cuando ustedes están en familia, reunidos, pues, comiendo y disfrutando de su día patrio, pueden mirar el video al mismo tiempo y divertirse un poco, ¿ok? Así que ya está explicado para que nadie se sienta defraudado. ¿Estás interesado? Hey. ¿Qué está pasando? Nada para vos. Él solo puede comer carne de res o cordero. Ahora yo compré unos pedazos de panceta que tienen el cuero. Ahí está el cuerito, ¿ven? Entonces lo que estoy haciendo, le voy a sacar el cuerito, así, con un poquitín de grasita. Y eso van a ser los cueritos que van a ir al locro después. ¿No es cierto? Ustedes saben, cuero de chancho. Ahí lo tienen, ¿ves? Este es el cuero cortado en cubitos que va a ir adentro del locro. Y se lo saqué de estos pedazos de panceta. Entonces, como lo hago yo, le puedo dejar un poquitín de grasa para que tenga más sabor, ¿no? Porque si no es puro cuero seco nomás, que no. El mondongo y las patitas de cerdo las voy a hervir un poco para que se ablanden, para que el locro no se demore tanto tiempo, si no está como 4 o 5 horas ahí hirviendo. Hervimos estos primero, que son los más duros, y después la cocción del locro va a ser cosa de 1 hora, 1 hora y media nada más. Ganamos bastante tiempo, podemos disfrutar más el día y la comida. El cuero, el mondongo, las patitas de cerdo ya están cortadas. El carnicero las cortó porque esto es bien difícil, ¿eh? Cuando ustedes las pidan, díganles que les saque la pezuña y que se las corte así, miren. ¿Ven? Y esto sí o sí tiene que ir por el tema del colágeno, ¿no? Que tienen esa gelatina, ¿no? Que es la gelatina. Cuando esto hierve hace esa gelatina que después hace que el locro se ponga así espeso, rico, como tiene que salir el locro. Ya tenemos esto listo para ponerlo a hervir. Después ya empezamos con la otra parte, que es la parte del locro en sí. ¿Y ahora? Ahora lo que voy a hacer es, para ir avanzando, vamos a hervir una media horita el maíz blanco. Lo ponemos ya en una cacerola. Entonces ya estamos cortando y preparando. Ahora estoy cortando la carne de res con los huesitos. ¿Ven? Ahí está el huesito. Corten grande, ¿sí? Porque si cortan muy chiquito, se van a encontrar que después del hervor ese tan largo que necesita el locro, no les va a quedar nada. Corten, vieron, unos tamaños que sean más o menos, calculen, tipo ahí está el hueso, o sea que de punta a punta del hueso. Así pueden más o menos sacar unos lindos pedazos cuando se sientan a comer. Ahora vamos a cortar este pedazo. Esto es todo carne. ¿En cubitos o cómo lo vas a cortar? Sí, esto se corta en cubos también, más o menos. Calculen. Tiene que salir unos lindos pedazos, ¿vieron? Y más o menos ahí. Ok, unos cubos bastante grandes entonces. Sí, así. Porque esto no se olviden que después se va a empezar a reducir todo esto. ¡Tarán! ¿Cómo le llaman a eso? Carapela. Carapela. Okay. Banderita, mandil. Me preparé para que no se me ensucie la camiseta esta, la remerita. Y bueno, tenemos la escarapela ahí también, ¿vieron? Campeona. A ver, Audrey. La salchicha la estoy friendo. En el locro ustedes ven que la gente muchas veces primero la hierve para sacarle esa grasa. ¿Vieron? La salchicha hervida como que tiene gusto a cebo para mí, personalmente. Ustedes la pueden hacer como les guste, como quieran. Pero a mí me gusta darle una fritanga primero, se le va toda esa grasa, ese aceite y le queda un buen gustito a salchicha, a chorizo frito, ¿no es cierto? Ya. ¿Ven cómo está ahí? Doradito. Doradito, ya lindo. Ahí lo apagamos. Ahora vamos a freír un poco la carne primero. La dejamos que se caliente y vamos a meter toda la carne ahí adentro. La vamos a freír un poquito para que agarre ese doradito. ¿Vieron? La carne, si uno la mete a hervir directamente, es carne hervida, ¿no es cierto? La vamos a cocinar un poquito así, friéndola, y después le vamos a empezar a meter los ingredientes y después viene el proceso de hacer hervir todo junto y acá está todo. Vamos adentro, vamos.
Gente, si no abrimos un vinito yo no sigo cocinando, porque ahí hace calor y tengo la garganta seca. Aceptaron, salí con la mía. Vamos a abrir un vinacho ahora. ¿Sí? Y nos vamos a tomar un buen escabio. Hoy estoy apurado, o sea que lo abro yo, por si se rompe el corcho. You wanna do it? No, yo tengo que hacerlo desde el principio. Ok. Por haber dicho eso, ahora yo lo tengo que abrir. Abrilo y mandalo bien hasta el fondo, dale. Ahí va, dale. Para los que no vieron sí. el video de la sí. polenta, se me rompió un corcho en un vino muy bueno y muy fino. Dale, más, metele músculo ahí. Perfecto. Ok. Yo te la tengo y acordate, para arriba. Para arriba. No para allá, hacia arriba. Uf. Hacia arriba. Ah. ¡Vamos, Audrey! Oh, pero otra cosa, porque hay mucha gente que cuando leo los comentarios, ese viejo borracho, es un alcohólico, esto que el otro. Pero una cosa que les digo, nosotros solo tomamos vino cuando hacemos una comida, una vez por semana. Durante la semana no A sé. veces cada 10 días. Hay veces cada No 10 tomamos días. vino O muy sea que yo seguido. estoy esperando los videos así, ¿vieron? Porque me tienen cortadito, seco. O sea que esa botella o esas 2 botellas que nos tomamos aquí entre 3, mi esposa también toma un poquito así, ella no le gusta salir en cámara. Ya algún día va a salir. Y no es de que nos estamos tomando 2 botellas de escabio todos los días y andamos remamados, ¿vieron? No, es tomamos cuando hacemos los videos, cuando estamos aquí compartiendo con ustedes. El resto de la semana hay que ir a trabajar, hay que estar fresquito, hay que acostarse temprano y es otra historia. Estos videos y estas cocinadas las disfruto particularmente yo porque, ya saben, adentro. Vamos que se me pega la comida, hagamos un salud. Salud. Salud, gente. Salud. Yo tengo que estar ahí revolviendo porque si se me pega, sonamos. Muy rico. Este es uno nuevo. Sí, nuevo. A vino. este lo compramos acá en Canadá, ¿no? En el LCBO. Sí. Samuel lo fue a comprar. Sí, sí. Se llama Aranua, Ujú. un reserva Malbec 2013, producto de Mendoza, colores rojos intensos y violeta, Dale. con aromas de plums, Ciruelas. ciruelas secas, cerezas, pasas, chocolate, vainilla. Yo sabe que quisiera leer aquí. ¿Sabe lo que quisiera leer acá atrás? Que diga: mi abuelo compró un pedazo de tierra en Mendoza en el año 1800, plantó las primeras vides, pudieron llegar a tener un viñedo que el día de hoy es un orgullo y eso es lo que tiene valor. Chocolate, humo, cereza. Me voy a ir a la frutería a comprar fruta en vez de tomar vino entonces. Vamos a comer una picada para acompañar el vino porque este locro va a demorar bastante. Ah, Son yo casi tengo- las 12 del mediodía. Yo tengo hambre. A 45 gente, siempre a 45. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero yo por las dudas siempre lo corto así. Tiene otro sabor. Togo sí anda olfateando por ahí, a ver. Mira. Oh, Togi. ¿Qué está haciendo Togi? Picadita. Este salame está recubierto de Pimienta. pimienta. Una delicia. Muy, sí, muy delicioso. Pero mira, Muy este bueno. vino salió rico, me gustó. Aranua. Aranua. Era nuevo. No sé si va a durar la botella hasta que esté listo el locro o vamos a tomar el locro con vino blanco. Pregunta si va a durar la botella hasta que esté hecho el locro. Ya. Faltan como 3 horas hasta que esté listo el locro. Y miren lo que queda. Menos de mitad. No va a durar la botella. Esta es la tablita que compramos en Mendoza. Perfecto para la picada. Perfecto para el picado, sí. O también para cortar carne. Si hacemos un asado. Ya pronto vamos a empezar con los asados de nuevo. Mi papá se ha ido a buscar sus souvenirs. ¿Qué te pasa a vos? Este vino de Argentina también. Este va a ser el nuevo compañero cuando hagamos asado ahora en el verano ahí afuera. Acero negro lo llaman. Lo compramos en Mendoza. Ahí está. Y no nos olvidemos del locro que se quema. ¡El locro! El bacon ahumado. Este chorizo ya está cocinado, o sea que eso va a ir al final. Aquí adentro ya están también las patitas de cerdo, también están los cueritos de chancho. Ahí va el mondongo. Aquí tenemos zapallo
y la batata. Esto también, hay gente que no le pone batata, pero a mí me gusta porque le da ese más dulzor, ¿no es cierto? Le da un sabor más dulce. Ahora falta agregar la batata, falta agregar el maíz, faltan agregar los porotos y ya prácticamente es cuestión de hacerlo hervir nomás. Hoy Togo va a comer su primer mondongo. Sit. Good Oh. boy. Good. No, no, no. Sit. ¿Te gustó? ¡Oh! ¡Mondongo! Estoy comiendo mondongo. ¡Qué rico! ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Ñam, ñam, ñam! ¡Oh! Entonces, a pesar de que pensamos que teníamos una cacerola, una olla bastante grande para todo lo que habíamos comprado, resultó ser mentira. Y tuve que dividir y vamos a hacer 2 porciones distintas de locro, ¿sí? Así que este ya está hirviendo despacito, tiene que hervir lento, fuego lento, gente, y constantemente fijarse que no se les pegue en el fondo. A esto le gusta pegarse en el fondo, ¿sí? Una buena revolvida. Ahora le voy a agregar lo último que me falta agregar, que es la salchicha. ¿Se acuerdan que yo freí la salchicha, el chorizo? Se la vamos a agregar ahora. Y ahí está la salchicha. Miren, ya están flotando. Aquí también, ahí la tienen. Ya sobre el final es agregar esto. Es el chorizo portugués. Miren, tiene un poco la consistencia como más o menos el chorizo colorado. Es más que nada para agregarle un poco de sabor. A nosotros nos gusta picante y bueno, poco a poco ya lo vamos llevando. La única mala novedad es que esto... Finito. El Colo se lo chupó, ¿vieron? Le dio mientras yo cocino, este le da. Así que no queda más. Después vamos a abrir un vinito blanco para comerlo con el locro. No lo abrimos ahora porque si no, saben lo que va a suceder. Mientras esto se cocina, nosotros le vamos dando, vamos escabeando y al final cuando nos sentemos a la mesa vamos a tener que abrir una tercera. Oh. ¿Ah? ¿Qué te parece, Samuel? ¿Ah? ¿Bueno? Oh, muy bueno. ¿Muy bueno? Muy bueno. Muchos ingredientes. Tan, tararán, tan, 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 tan. Próxima botella de vino porque el tinto ya desapareció. Bodegas Luminous. Salió la vedette. Un blanquito nos vamos a tomar ahora. Es de la misma bodega Alamand. Ok, es una uva de Francia que estaba casi extinta y Christian Alamand, el enólogo, empezó a trabajar con estas uvas y a hacer vino con estas uvas. Si no me equivoco, Bodegas Luminous, ellos tienen el único viñedo con una plantación de la uva Saint-Genet. Sí, es la única en Argentina, parece ser. Nunca la probé, vamos a ver de qué se trata. ¿Querés abrirlo vos? No, ya sabemos que sí sé abrir una botella, ok. Ah, perfecto. Pero esto es un gran error, porque es la segunda botella y el locro todavía le falta 1 hora. Así que lo que pueda pasar acá, nadie lo sabe hasta el momento. Saludos, Cristian y Martín. Salud. Salud. ¡Salud! Yo le siento un gustito como a manzanas verdes y peras. Si es que vamos a hablar de frutas. Ok, entonces esa botella es un 2016 y es un viñedo en el distrito de El Carrizal en Luján de Cuyo. Y está hecho de la uva blanca, la variedad Saint-Genet, plantada en el viñedo de la mamá de Christian Alamand. Esa es la historia. A ti que te gusta tanto la historia, él quiere saber qué familia, cuánto tiempo, en qué valles. No le hablen de fruta. Nada, eso no tiene valor. Lo que tiene valor es el sacrificio y el esfuerzo que le metió la gente. Eso es lo que tiene valor, el esfuerzo del ser humano. ¿Qué me vienen a mí con manzana, durazno, humo? No, yo quiero saber el resto, qué pasó. Y bueno, hoy nos piensas contar una historia mientras tomamos el vinito o cuando esté listo el locro. Al locro le falta como 1 hora todavía. Ok, entonces tal vez una historia para pasar el tiempo. Una historia campestre va a ser hoy. Bueno, para el 25 de mayo, ¿vieron? Porque la patria se construyó sobre las espaldas del caballo. Entonces, vamos a ver si contamos una historia que tenga que ver con los caballos, ¿no es cierto? Pero aquí está la cosa. Yo ya sé la historia que mi papá va a contar. Yo estoy convencida de que he escuchado esta historia mientras filmamos un video. Él me dice que no, así que la va a contar. No. Ustedes nos dicen si la están escuchando por primera vez o si esta historia
Yo digo, no, esta es la historia, miren, primero que nada hay mucha gente que por ahí escribe en los comentarios que dicen, este viejo bolacero, todas mentiras, que estas historias no pueden ser, que pitos y flauta. Créanme una cosa, todo lo que yo les cuente a ustedes, todo lo que yo les diga, va a ser siempre la verdad. Las historias que les cuento es la historia de mi vida, lo que me sucedió a mí, lo que pasó. Y esta historia se trata que, bueno, hoy en día tal vez la gente lo encuentre un poquito raro, porque el mundo ha evolucionado, el mundo ha cambiado, pero no se olviden que yo esto le estoy hablando de hace 50 años atrás. El mundo era otro. Entonces nosotros estábamos en un verano pasando las vacaciones allá en la propiedad en Córdoba, y un día viene el casero, el que cuidaba la casa nuestra, justo, el criollo, y me dice, este fin de semana me va a tener que dar una mano porque estoy amansando un caballo y necesito a alguien que me ayude. Yo digo, bueno, ¿de qué se tratará? No me dijo, ¿no? Llegó el sábado y me dice, bueno, está listo, porque él me trataba de usted siempre, ¿no? ¿Está listo, mijo? Me decía. Sí, le digo, ¿a dónde vamos? Me dice, bueno, me va a ayudar. Sí, le digo. Y agarro y tenía 2 caballos ensillados. Uno era el caballo favorito de él, un caballo negro, grande. Para los estándares de caballos de las sierras de Córdoba, este era un caballo gigantesco. Y lo tenía ensillado con el apero. Y al lado tenía otro que era un potro. No estaba castrado, el que estaba amansando él era un potro y se llamaba el Filberto. El otro se llamaba Teodoro, caballo todo negro era el Teodoro, grande, un monstruo de caballo. Me dice, bueno, vamos, usted va a montar al Teodoro. Yo digo, uy, qué raro, porque nunca dejaba que montemos los caballos de él. Ese caballo lo mezquinaba, era su caballo favorito. Y me dice, usted va a montar el Teodoro. Y digo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Nada, me dice, usted solo tiene que agarrar la rienda, yo voy a ir atrás suyo y usted lleva la rienda del otro caballo porque no quiere caminar. El Filberto ya estaba amansado, ya lo podía montar y todo, pero no hacía caso, era medio rebelde, ¿vieron? Medio chúcaro, arisco, así, y no quería caminar. Por ahí se paraba y él me dice, usted lo va a ir llevando y cuando él vea que el Teodoro va delante de él va a seguir y va a caminar, ¿no es cierto? Digo, bueno, eso es fácil. Me subo al Teodoro, me ayuda él a subir, porque claro, en ese entonces yo tenía 12 o 13 años, ¿sí? Y me ayuda a subir al Teodoro allá arriba del apero, ¿vieron los aperos, las monturas esas criollas de Argentina? La sudadera, la coronilla, el basto, arriba viene otro más que se llama el pellón, después viene una correa, la cincha, en fin. Uno se sube al caballo, yo me subí arriba del Teodoro y él ya era un caballo grande, imagínese arriba de aquel apero, me sentía como arriba de un tanque de guerra, ¿vio? Una cosa de allá se veía todo alto, ok, Teodoro era bien mansito, eso sí, era un caballo, era una dulzura. Y él se sube al Filberto, me había dado la rienda y me dice, bueno, vamos. Y le digo, ok, Teodoro. Y le doy. Y claro, yo como no llegué, los estribos como estaban regulados para el criollo este justo, él era peticito, entonces a mí las piernas me quedaban muy largas, no las podía poner en los estribos y iba con las patas colgadas al costado del caballo. Entonces yo arranco con el Teodoro y con la rienda atrás, y donde empezamos a caminar el otro se encabritó y se frenó de golpe y pegó un tirón. Claro, yo iba agarrado así y sin estar con los pies en los estribos, así que me arrancó del caballo, me sacó del apero, me sacó, ¡pum! Menos mal que estábamos ahí todavía en la propiedad y era todo pasto, ¿no? Caí como un sapo ahí, planchado. Y fue un golpe duro, ¿viste? Pero en aquella época, ustedes saben que en aquella época no se podía llorar, porque te decían, los hombres no lloran, hay que ser hombrecito, hay que aguantarse. Y había que tragarse la lágrima y los mocos al mismo tiempo, pero no podía uno demostrar de que ibas a llorar porque era un signo de, una demostración de debilidad. Me ayuda, ¿está bien? Me dice, justo, sí, le digo, justo, estoy bien. Subo y le voy a arreglar los estribos para que pueda poner las piernas. Así que alargó los estribos y ya pude poner los pies ahí. Salimos y nos vamos por el camino ahí a Sierra Traviesa, y este caballo desgraciado, el que venía atrás, el Filberto, 2x3, se encabritaba ahí, no quería seguir y tiraba y reculaba, hacía fuerza para atrás, y como yo tenía la soga esa, estaba agarrada de un bozal que le habían puesto, me tumbaba así, me dejaba chato contra el apero para atrás, pero no me soltaba, ¿vieron? Yo no le podía dar la satisfacción y el gusto de este pibe de la ciudad, no se la puede aguantar, ¿vieron? Los criollos son gente ruda, o sea, había que demostrar un poquito de... Bueno, anduvimos toda la tarde por el campo así con ese caballo ahí, hasta que al final ya se acostumbró que tenía que caminar atrás del otro y ya empezó a ir tranquilo. Justo tenía un chicote que era un mango de madera, todo trenzado con cuero crudo
y abajo tenía una lonja de cuero grande así. Y le daba, no para pegarle para hacer daño, sino que por el ruido. Al caballo cuando le haces, viste, que haga ruido, cada vez que le daba un chicotazo era como un ¡plá! Parecía una explosión. Y ahí el loco, el Filiberto se despertaba y como que se ponía otra vez en camino. Así que él iba con el chicote, meta y darle. Y yo iba adelante con el Teodoro. Y me dice, bueno, ahora nos vamos a ir al almacén, a la pulpería, allá, a la loma, y nos vamos a tomar algo fresco. Bueno, vamos, le digo. Así que yo iba contento arriba del Teodoro, meta galope por las sierras cordobesas, hasta que llegamos allí al almacén, a lo de Manuel. Entramos y no había nadie, creo que había otro criollo ahí nada más. Entramos así, atamos los caballos en un árbol, y ese almacén de ramos generales, ¿vieron? Ahí se vendía de todo, desde un cuchillo hasta cueros, hasta comida, vino, y tenían una sección que era donde chupaban los criollos, ¿viste? Un mostrador, y ahí era la cosa. Y llegamos y dice, bueno, sale Manuel, tal, don Justo, ¿cómo está? Muy bien, que esto, que lo otro, ¿qué se van a servir? Y unos vinos, dice, yo pensé que me iban a comprar una Coca-Cola, ¿vieron? Qué sé yo, algo un poquito, una Fanta, y no, vino, pucha. Así que viene Manuel con esos vasos, ¿vieron? Esos vasos que se usaban antes, unos vasos de vidrio grueso, de un vidrio color medio verdoso, pero esos vasos que uno lo tiraba contra la pared y rebotaban y te pegaban en un ojo y te arrancaban la cabeza, no se rompían nunca esos vasos. Así que bueno, viene Manuel ahí con su botella, trae los vasos y sirve. Y el tipo, en mi vida vi a alguien que sirviese vino como lo servía este Manuel. Servía los vasos con la botella y los servía pero hasta el borde sin que se rebalsaran, ¿eh? No se chorreaba una gota. Y vos veías el vaso y el espejo de vino arriba como que parecía gelatina, como se movía con ganas de derramarse, pero no se derramaba, ¿eh? Cuando agarraba el vaso el gaucho si ya estaba medio en curda, bueno, se volcaba todo el vino para todos lados. Ahí ese mostrador parecía el dique Los Molinos, un lago parecía como quedaba de vino después. Y empezaron a llegar más gauchos. Y la cosa se puso cada vez más entretenida. Y a medida que iban llegando, claro, ¿vieron? Te cerrojaban esta vuelta es mía, Manuel. Y venía Manuel y servía todo. Y me servían a mí también. Y después el otro, esta la pago yo. Y venga, otra ronda más. Claro, inflaban el pecho y se sentían hombres grandes porque pagaban para todo, pero en realidad no le pagaban nada a nadie, porque al pagar una vuelta cada uno, te estás pagando tu propio consumo, ¿ves? Yo no pagaba ninguna porque no tenía un mango. Así que bueno, estaban ahí dándole y se pasaban las horas chupando vino. ¿Y qué vino? Ese vino era el vino ese famoso Las Pircas, que eso era... ¿En Damajuana? Venía en Damajuana, pero él lo pasaba en botellas para servir mejor, porque con la Damajuana no podés servir el vaso. Entonces él le ponía un embudo y los ponía en botella para poder servir. Y meta que esta vuelta es mía y que esta vuelta es mía, y me servían a mí todas las veces, ¿no? Y los gauchos, claro, ellos eran una tertulia, yo estaba aburrido, ¿no? Era una tertulia para ellos porque... Ustedes saben que los gauchos parece que son todos especialistas en genética equina, porque los tipos empezaron a hablar de caballos y se conocen la genética de todos los caballos y todas las yeguas de 100 kilómetros a la redonda. Estaban ahí, sí, y el colorado aquel es hijo de tal y tuvo el padrillo, la sirvió y potrillo y claro, yo de qué les iba a hablar si no sabía nada de todas esas cosas. Ellos estaban entretenidos en lo suyo. Y meta chupi. Así que llega un momento, le digo a Manuel, le digo, tengo que ir al baño, ¿dónde está el baño? Y me dice, atrás, anda atrás que está el baño ahí. Voy al baño y yo pensé me iba a encontrar con un baño. ¿Qué va? Había otro gaucho ahí, orinaban contra la pared nomás, ¿viste? Así nomás, ¿viste? Y la pared era la pared del almacén, ¿no? Y la pared estaba como si las hubiesen agarrado con una de esas máquinas que largan arena a presión. ¿Cómo se llaman en español esas máquinas? No tengo idea. En inglés se dice sandblasting, que es para lijar cuando uno le quiere sacar la pintura a los barcos, ¿vieron? Que largan esa arena con una presión brutal. Y la pared esa de lo que le habían orinado parecía que le hubiesen agarrado con una máquina de esa y lo hubiesen pulverizado. Ya habían pasado casi mitad de los ladrillos, el revoque ya no existía. Y yo digo, pucha, pero... Y del otro lado estaban los cajones ahí se vendía todos los productos a granel. La harina, los fideos, ¿viste? Y de la pared de atrás le estaban orinando los gauchos cuando se mamaban y del otro lado tenían los productos para venderle al público, ¿viste? Así que, y entramos, uno gritó, Manuel, tenemos hambre, algo para comer. Y sí, Manuel saltó enseguida con unos panes criollos, ahí cortó, mortadela, esa mortadela de campo, ¿vieron? Que bien grasosa, un poco de queso, y ahí tenía una mesa y se sentaron, y meta a jugar al truco, y yo mientras esperaba y seguía la ronda, meta chupi, ¿eh? Así que, bueno, yo ya no sabía ni dónde estaba, ¿vieron? Imagínense, primera vez en mi vida que había tomado vino de esa cantidad y de esa
magnitud y al final ya se hizo la hora y justo dice, bueno, nos vamos. Me subieron al caballo, el Teodoro, él iba con otro compadre que se llamaba Valentín y se compraron una botella de vino para el camino, ¿vieron? Ellos dos iban al paso, tranquilo, ya el Filberto ya caminaba bien, el caballo, y se iban pasando la botella, uno, meta, chupi, ta, ta, ta. Y yo iba adelante con el Teodoro al galope loco, iba hasta allá, volvía, venía, me ponía al lado de ellos, me pasaban la botella, yo también le daba un chupi y se la volvía a pasar, y por ahí justo él armaba cigarrillo enrollado, ¿no? Mamao y todo como iban, se liaba, él decía liar, se liaba los cigarros así, el gaucho, y se liaba los cigarros y yo lo veo y le digo, justo, me lía un cigarro para mí también. Sí, cómo no, me armó un cigarro, me lo dio y tenía el encendedor ese, el Carucita, que era un encendedor largo así, tenía arriba una palanquita que vos la apretabas y se levantaba así, una cosita típica del campo, ¿no? Un Carucita y me lo enciende y yo... largo de nuevo con el Teodoro, ¿viste? Meta, ir y venir con el caballo. Y ellos venían tranquilo al paso y fumando. Hasta que nos vamos acercando a la propiedad nuestra. Y vamos, el otro, el Valentín, se había quedado ya en su lugar y seguía justo solo conmigo. Yo iba cabalgando, jodiendo, venía. Tenía un mamo de esos que no sabía ni lo que hacía. Y llegando a la casa nuestra, en la puerta, en la tranquera, estaba mi mamá con una lámpara de querosén, porque no había luz eléctrica. Y tampoco teníamos linterna. Y yo les conté la historia de la linterna. Y esperando ahí, con mi hermana. Está en la puerta ahí. Y claro, eran como las 12 de la noche, la 1 de la mañana, no sé qué hora serían, ya era tarde, ¿no? Y cuando el gaucho justo la vio a mi vieja, me dice, bueno, apéese, me dice, porque voy a llevar los caballos al cerco para que coman, así que agarró, me hizo bajar, lo agarró el Teodoro y gaucho ladino, se las picó, se fue. Y me dejó a mí solito a hacerle frente a mi vieja, ¿no? Así que bueno, yo venía caminando todo tambaleante y encima con un pucho en la boca. Y mi mamá me agarró ahí adelante y, ¿dónde estuviste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tomado? ¿Qué patatín? ¿Qué patatán? No me acuerdo qué pasó con el pucho. Si me lo voló de un sopapo o me lo tragué del cagazo, ¿viste? Pero de golpe el cigarro no estaba más en mi boca, ¿viste? Y yo tenía semejante curda que no me acuerdo qué pasó. Así que la historia es que aquella época era así. El justo no apareció como en una semana por la casa. Se borró el tipo, no quiso, la vio a mi vieja caliente y dijo, la doña me va a levantar en peso. Lo llevé al hijo a chuparse sin decirle nada, ¿no? Y yo después caí en cama y tuve como 3 días sin poder levantarme porque el mamo que me agarré fue atómico. Y así fue. Esa fue la primera vez que me mareé en mi vida, que me agarré una curda, como quien dice, ¿no? Y ahora este lugar de Ramos Generales es un lindo hotel, sí, un lugar de descanso un poco más lujoso. Claro, sí, en esa época era, pero... Y me acuerdo que el Teodoro, este caballo negro, el caballo de Justo, él no dejaba, ese caballo no lo tocaba nadie, solo él. Y era el único caballo que él le compraba maíz en el invierno, porque en las sierras cordobesas en invierno no queda casi pasto. Y al Teodoro, él era su orgullo, ¿no? Y el Teodoro, él cada vez que salía y se iba a ir a chupar, se iba con el Teodoro, porque el Teodoro era un caballo que conocía el camino cuando el otro venía arriba dormido así, que se caía, siempre lo traía a casa. Hasta que una noche de invierno, estábamos nosotros en las vacaciones de julio, en invierno. Bueno, no tendríamos que tal vez contar esta historia mientras comemos porque ya van 25 minutos de tu historia. Vamos. Pausa, pequeña pausa. A ver cómo va el locro y regresamos.
Ok, próximo paso. Ya casi estamos cerca del final, falta un poquitito nomás. Le voy a agregar el chorizo portugués. Esto entra ahora, ¿sí? Ha tomado un lindo color el locro. Esto está, pero Ok. no, ¿cómo está eso? Ya pronto vamos a probar este locro. Wow. Ahora tenemos locro para 2 semanas, diría yo, con esas 2 horas. Entonces ahora estamos haciendo la salsa para el final. Le puse un poco de morrón rojo dulce, cebolla morada, un poco de aceite, un poco de ajo y se fríe hasta que más o menos todo se comience a ablandar. Una vez que está así ablandado, le agregamos la cebollita de verdeo, pimentón, ají picante. Y si le gusta picante, ají molido también. Ahí está. Finalmente, a las 2 de la tarde vamos a almorzar. Eso significa que nos demoró, ¿qué? 3 horas preparar este locro. Ok. Cambiamos de panorama. Ya, el locro está listo, se ve muy rico. Audrey, con salsa. No tanto. ¿No? No. El locro ya está hecho. Son las 2 de la tarde pasadas. O sea que empezamos a las 11 de la mañana. Ahí se da una idea del tiempo que llevó a hacer esto. Primera impresión. Oh. Primera impresión es muy buena. Pica, ¿no? Sí. Picante, ¿ah? Sí, picante. Bien sí. picante está. Bien picante. Ah, Ajá. Este perfecto por el invierno. de afuera está haciendo un frío. Wow. Es primavera, pero no parece. Llueve y llueve y llueve y llueve. Ya nos estamos poniendo verde, nos estamos enmoheciendo de tanta agua que está cayendo este año. No vemos el sol, sale 10 minutos y vuelve a llover y otra vez una semana de lluvia. Oh, muy, muy rico. Riquísimo. Sí, riquísimo. Muy sabroso. Un locrazo salió. Mira. La verdad, valió la pena cada minuto de la espera para esto. Este va a picar 2 veces. Ya está cayendo el agua por aquí, de lo que pica. Nosotros sabemos que el locro es un plato que se consume desde Colombia hacia abajo. Cada país lo deben cocinar de una manera distinta, por Es un supuesto. plato andino, Un a plato lo largo andino. de los Andes. Pero mi pregunta es para todos aquellos que miran el canal, que son los hermanos mexicanos también. Como ustedes consumen tanto maíz, que le llaman elote, ¿tienen un plato parecido al locro en México y en Centroamérica o no existe esto? Así que cuando hagan los comentarios, déjennos saber porque nos interesaría conocer un poquitito de hasta dónde en las Américas se llega a consumir un locro, ¿no? Y bueno, te habíamos cortado en media historia porque ya llevabas 25 minutos hablando. Y si sigo- Habías dicho, era una noche de frío, una noche de invierno y... Y si sigo hablando, después en los comentarios me dicen cómo habla este viejo al pedo todo el tiempo hablando como loco. Pero bueno, les estaba contando la historia de Justo y del Teodoro. Que Justo cuando salía en sus expediciones punitivas a darle al escabio, siempre se iba con el Teodoro. Porque el Teodoro no fallaba. Lo traía a la casa en el estado en que él estuviera. Pero esa vez una noche era en el invierno, las vacaciones de julio. Y nosotros estábamos allá de vacaciones en la propiedad. Y eran como las 2, las 3 de la mañana. Estábamos durmiendo y por ahí nos despertamos y siento unos gritos. Daniel, Daniel, ¿quién será? Digo yo, un miedo porque en el medio del campo ahí no hay teléfono, no había nada en esa época, uno estaba a la buena de Dios, como quien dice, ¿no? Y yo tenía un rifle 22, agarro el rifle y digo, bueno, vamos a ver quién es. Y salimos todos así y nos encontramos que estaba Justo, estaba el Teodoro y Justo se había querido bajar del caballo y se le había enganchado, tenía uno de esos estribos de metal y él estaba con unas botas que eran unos botines que se llamaban tractor y tenían una suela bien, con cortes bien anchos y al bajarse del caballo se le trabó el estribo de metal en la ranura de abajo de la suela del botín y se cayó para atrás y quedó colgado con la pata agarrada en el estribo y él se había caído al piso, estaba remamado por supuesto y estaba haciendo un frío y bueno, vamos a ver y veo el Teodoro paradito ahí quietito y este tipo tirado ahí en el piso, lo desenganchamos como pudimos, lo llevamos ahí al área de la casa donde estaba el comedor, prendimos la estufa las estufas económicas a leña porque estaba congelado el tipo, estaba cayendo un garrotillo que se llama en la montaña, es un agua finita
pero congelada, ¿no? Y le llaman garrotillo. Claro, la temperatura a varios grados bajo cero. Y este tipo, al otro día, cuando se normalizó, nos contó que por alguna razón el Teodoro perdió el rumbo. Se perdió el caballo, aunque no lo crea. En la neblina. En la neblina y en el garrotillo perdió el rumbo y lo llevó no sé para dónde. Y anduvo medianoche dando vueltas por ahí tratando de encontrar el camino otra vez, pobrecito el caballo, a su querencia, a su casa. Y hasta que pudo llegar y lo trajo de regreso. Bueno, esas son las historias de aquella época, las historias de la montaña, que la vida estaba pendiente de lo que pudiese suceder en un minuto, en 15 minutos, en media hora uno se podía encontrar en una situación que te podía costar la vida, ¿no? Y el pobre caballo esa noche lo trajo y me acuerdo que cuando lo encontramos estaba todo blanco, del garrotillo que le había ido cayendo encima, estaba cubierto como tenía un poncho de lana y se le había pegado todo ese hielo en el poncho de lana, pero parecía un tipo medio como de hielo, una estatua. Le dimos café caliente, lo pusimos al lado de la estufa, lo resucitamos y eso fue lo que pasó. Ahí está la historia también. Bueno, yo voy a ir a buscar una cuchara para servir segundo plato. Mira, Segundo plato. esto comen y yo hablo y siempre pasa Así lo es. mismo, ¿viste? Todavía le pregunta segundo plato al Samuel. Seguro que sí. Está bien, mucha carne. Mucha carne. Hay distintos cortes de carne, hay para elegir. Cómo me gustaría que pudieran olfatearlo a través de la cámara, así, hacerles así, ¿vieron? Y que les entre El aroma. el aroma que tiene esto. Del 1 al 10 es un 20 de locro. ¿Sí o no? Anímense, porque no es difícil. Lleva un poquito de tiempo, hay que tener paciencia nada más. Si uno le pone un poquito de empeño y le pone atención, entonces no hay ningún problema. Sale bien bueno. Bueno, ahora ya hemos preparado los 3 platos que la gente venía pidiendo. Locro, puchero, guiso de lentejas. Sí. Así que necesitamos más sugerencias. Vamos a hacer ¿Entender? puré de papa. Pastel de papa, Pastel de papa. Puré de papa medio aburrido. No, pastel de papa, perdón. Tal vez ñoquis, ¿no? ¿Lo vas a amasar vos? Sorrentinos. Uy, No. eso no. Eso es medio complicado. Si hay que hacer la masa, a menos que... Florentino. Él se los morfa. Yo lo tengo que cocinar después. Eso es mucho trabajo. Es un laburo loco eso. Necesitamos un equipo entero en la cocina. Así que, bueno, esa fue la cocinata para el día 25 de mayo. Disfruten el video. Un locro argentino hecho en Canadá, a 10.000 kilómetros de distancia, celebrando el Día de la Patria. Sí. ¡Salud! Salud, para amigos. todos. ¡Salud! Sale, feliz día de la patria. Y nos vemos en el próximo video. Exacto. Chao. Chaucito.